Muy buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Aquí estamos intentando subir este tercer tutorial del informe de lectura. ¿Ya? Espero entre hoy día y mañana ya terminarlo para que tengan tiempo ustedes de revisar sus trabajos antes de entregarlo. Antes de comenzar con la clase, quería dar las gracias públicamente a Bastián Santana de primero medio, a Jason Herrera de segundo medio, a Alexandra del octavo año B y a Nesti del octavo año A, quienes voluntariamente se ofrecieron a hacer la nómina del curso para tener un catastro de quienes tienen computador y acceso a internet. Esta información la necesito para poder ponerme de acuerdo con la jefa de UTP, con el director del colegio, para ir coordinando cómo lo resolvemos. Ahora, chiquillos, la idea es que estos tutoriales les sirvan para ir avanzando, pero por favor no se estresen, no se compliquen. Bueno, está el espacio abierto para que conversemos. Ustedes me escriben por WhatsApp, saben que siempre les respondo y vamos avanzando. Estamos en una situación excepcional donde lo primordial es que ustedes estén tranquilos, que no, como les decía, no se estresen porque eso baja las defensas y necesitamos estar a tope más que nunca para mantenernos sanitos, ¿ya? Ahora también sé que algunos de ustedes, y lo hemos conversado, este tipo de actividades les sirven para, ¿no es cierto?, pasar la rutina. Así es que yo voy a seguir haciendo los tutoriales y bueno, ya veremos después cómo nos organizamos. Pero de momento les agradezco, chiquillos, la buena voluntad siempre es un valor que se agradece en toda comunidad, en toda sociedad, así que siéntanse orgullosos de ustedes. De tercero medio no he tenido ninguna respuesta aún, así que por fin, chiquillos de tercero, conéctense y bueno, vamos a continuar con el tutorial. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, en nuestro informe, donde ya teníamos diseñada nuestra hoja, teníamos hecha la portada, ¿no es cierto? Aquí hice una pequeña modificación y agregué, ¿no es cierto?, el segundo apellido del autor y director de la historia de un oso. Se llama Gabriel Osorio Vargas. ¿Ya? Muy importante, chiquillos, de mantener los dos apellidos, el de nuestros padres y nuestras madres, ¿ya? Sobre todo cuando nos comunicamos de manera formal. Un informe, un trabajo para ser evaluado es una situación formal de comunicación. Habíamos, ¿no es cierto?, ya avanzado en la ficha de clasificación textual. Teníamos el título, el autor, la clasificación. Se trata de un texto literario porque es inventado, una creación inventada. Y en la clasificación específica habíamos dicho que es un cortometraje animado en soporte audiovisual, ¿ya? Soporte audiovisual porque el soporte es el canal por el cual recibimos el mensaje y en este caso, ¿no es cierto?, lo podemos ver y escuchar. Aquí vamos con el contexto de producción y audiografía. Ayer le di las instrucciones de cómo hacerlo y aquí yo ya tengo mi trabajo hecho, mi selección, ¿no es cierto?, de información, y quedó de esta manera. Gabriel Osorio Vargas nació el 25 de febrero de 1984 en la comuna de Quinta Normal, en Santiago de Chile. En el año 2005 se licenció de Artes Plásticas con mención en Pintura en la Universidad de Chile. En el año 2008, junto a Antonia Herrera, María Elisa Soto y Patricio Escala, fundó la productora audiovisual Punk Robot. En el año 2014 creó, aquí me falta un tilde, porque si no diría creo, de creer, y acá estamos hablando de creó, de creación, ¿no es cierto? Creó y dirigió el cortometraje animado Historia de un oso. Al año siguiente, y después de recibir premios en diversos festivales, obtuvo el primer premio, o el primer lugar, vamos a poner para que no repitamos premio, el primer lugar, diversos festivales. Obtuvo el primer lugar, perdón, no vamos a poner, no vamos a dejar así para que no nos afecte la redacción, ya. Al año siguiente, y después de recibir premios en diversos festivales, obtuvo el primer Oscar para Chile, en la 88ª versión de dicho premio. ¿Se acuerdan ayer que cuando me apareció el número 88 no sabía cómo poner su ordinal? ¿Ya? Porque 88 es
un cardinal donde ponemos los números tal cual, los mencionamos, 1, 2, 3, 88. Los ordinales es cuando con el número decimos que ocupa un lugar, un orden, por eso se llama ordinal, viene de orden. Y en este caso, en el orden de los Oscar, se trata de la 88ª versión de dicho premio. 88ª versión de dicho premio, ¿ya? Así que ahí tenemos la corrección de lo que vimos ayer. De acuerdo a lo señalado en Wikipedia, muy importante mencionar la fuente de donde obtengo la información, Historia de un oso hace referencia al abuelo de Gabriel Osorio, quien en el año 1973, durante el golpe militar, fue encarcelado por 2 años y tras su liberación se exilió en Inglaterra, donde finalmente formó una nueva familia. Por otra parte, Paulo Carreras M., columnista de El Desconcierto, se refiere al premio obtenido por este corto animado como el triunfo de la cultura y de la memoria histórica en el Chile carente de ambas, invitando a reflexionar de qué manera aprendemos y reconocemos nuestra historia y construimos la cultura a la que pertenecemos. Como ustedes ven, toda la información que está textual a las páginas que ayer revisamos van entre comillas, ¿ya? Lo que uno no dice con sus propias palabras lo puede escribir sin comillas, pero si toma algo textual siempre debe ir con comillas. Como vieron, ¿no es cierto? Acá tenemos información biográfica del autor, pero también tenemos información del contexto de la obra, ¿de acuerdo? Eso nos va a servir para la interpretación, por lo tanto acá cumplimos con el objetivo de hacer contexto de producción y o biografía, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán si uno redacta así, nomás ve las páginas y escribe. No, aquí les tengo guardada para que vean que su profe toma apuntes también. Ya me mandé las fotos, aquí tengo mi cuaderno con los apuntes que fui tomando, tanto para hacer la biografía como para hacer el resumen. Tomo los apuntes y luego voy limpiando la redacción y la información hasta llegar al texto final que decido poner en mi trabajo, ¿ya? Así es que aquí más o menos tienen un ejemplo de cómo, ¿no es cierto?, abordar la biografía y el contexto de producción de la obra. Luego, ¿no es cierto?, tenemos en la página siguiente, yo les pido un resumen. El resumen, siempre les he dicho, no más de una página. Aquí nos vamos a dar cuenta que yo hice más de una página y un poquito más, ¿ya? Pero es para evitar, chicos, para que tengan de referente una página, que un resumen no es copiarlo todo. Me he encontrado con resúmenes de hasta 10 páginas, eso no es un resumen. Entonces, como ya les mostré, ustedes pueden tomar apuntes y ir seleccionando la información que van a poner en su trabajo, van limpiando la redacción. Al principio cuesta, pero es un asunto de costumbre. Vamos con el resumen. ¿Ven? En el resumen tengo el título centrado con letra 12 y luego margen perfecto con Arial 11, como me lo piden el formato. Dice, el cortometraje animado Historia de un oso se puede comprender como una historia dentro de otra historia. Entonces, como vamos a tener distintos momentos en la historia, los separé, ¿ya? Esto les puede también servir cuando trabajan con capítulos, ¿ya? Capítulo 1, capítulo 2, etc. ¿Se acuerdan los de séptimo del año pasado, octavo ahora, cuando trabajaron con Crónicas Marcianas o con la saga de Harry Potter? Bueno, ahí necesitaban, ¿no es cierto?, ir separando. Dice, parte con un oso adulto que se encuentra trabajando en un engranaje donde hay pequeños muñecos articulados, un oso, una osa y un osito, al parecer una familia. El oso, al ver su reloj, lo abre y contempla una fotografía donde aparece él con lo que se puede decir es su esposa y su hijo. Lo cierra, va a la habitación donde dormía su hijo y con nostalgia ve todo intacto y las fotografías de aquel tiempo donde estaban juntos, porque el oso está solo en su casa. Después de desayunar, guarda los muñequitos de la familia de osos en una caja teatro. Ya lo puse entre comillas, caja teatro, porque es como lo puedo mencionar, ¿ya?
no sé cómo decirle a esa caja teatro, ¿ya? Porque podríamos decir que es un daguerrotipo, pero los daguerrotipos son esas cajas de donde se sacan fotos, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso también lo puse entre comillas, para que se entienda qué es lo que yo entiendo, como yo lo describo. Así que cuando les pase lo mismo, ustedes lo ponen entre comillas. Después de desayunar, guarda los muñequitos de la familia de osos en una caja teatro. Lo carga en una bicicleta y va a lo que parece ser el centro de una ciudad. Al llegar a una esquina, toca una campana para avisar que ya llegó, y justo se encuentra con un osito que al parecer va por la calle con su padre y se acerca al oso con su caja teatro, el que lo invita a acercarse a una mirilla y ver lo que pasa adentro. Y aquí nos vamos a la segunda parte de esta historia, ¿cierto? Una historia dentro de una historia. Dentro de la caja teatro se puede ver una segunda historia, donde la familia de muñequitos osos vive normalmente hasta que llega un circo. Del circo salen unos muñecos con uniformes y lumas en las manos y se dirigen a unos departamentos donde vive la familia oso, llevándose a distintos animales después de golpearlos y aturdirlos con las lumas. También se llevan al oso, dejando a la osa y el osito abrazados y tristes. A todos los animales los llevan en jaulas individuales y ya en el circo se ve cómo obligan al oso a hacer piruetas en el espectáculo que recorre diversos lugares. En varios, el oso intentó escapar pero no lo lograba, y pese a que lo encadenaron, no dejaba de abrir su reloj donde tenía una foto con su familia. Pero un día, montando en una bicicleta para realizar un salto mortal, consiguió mucha velocidad y en el salto logró romper la carpa del circo y escapar. Lo persiguieron y casi lo alcanzaron los guardias del circo, pero tuvo éxito y pedaleando sin parar llegó al edificio donde estaba su hogar. Finalmente llegó a su casa. Al entrar se da cuenta que estaba todo desordenado, cae de rodillas y llora. En eso, la mano de la osa le toca el hombro y aparece el osito y los tres, aquí dice res, y los tres se abrazan. Y así termina la historia de, vamos corrigiendo, de la familia de muñequitos. Se cierra el telón y la caja. Y vamos al tercer momento de este relato, ¿no es cierto? Donde volvemos al osito que estaba mirando, ¿no es cierto?, esta historia dentro de la caja teatro. Dice, el osito queda mirando conmovido al oso hasta que le sonríe. El oso mueve una manilla y aparece un tarro donde el osito deja una moneda. El oso le entrega un remolino y el osito se va de la mano con su padre. El oso mira, saca su reloj y observa la foto de su familia. Sonríe y comienza nuevamente a tocar la campana. Como se dan cuenta, aquí hay un resumen, ¿no es cierto?, de lo que es la historia de un oso. Cada cual, ¿no es cierto?, va a tener su propio estilo para hacer el resumen de los textos que estén leyendo. Por lo tanto, chiquillos, confíen en ustedes, vayan tomando apuntes y luego van limpiando la información hasta que le quede lo más resumido posible y que no se pierda como la columna vertebral de la historia, ¿ya? Aquellas palabras que sean de ustedes, como en este caso yo puse la caja teatro, la ponen entre comillas. Por acá, por ejemplo, en el último párrafo, en la segunda parte de la historia, yo hablé de los guardias del circo, entre comillas, porque acá no hay diálogos, no se nombran, entonces lo que uno puede apreciar. Yo no sé si específicamente eran los guardias del circo, pero parecían por sus uniformes que lo eran, ¿ya? Entonces acá tenemos textual, no inventamos nada, no interpretamos nada, la información que podemos sacar del resumen de la historia de un oso. Entonces ya tenemos el contexto de producción y o biografía, que nos da cuenta de en qué contexto fue escrito este texto, ¿no es cierto? Y datos de quién lo escribió, de quién lo produjo. Y nos vamos a la parte de los elementos de análisis. ¿Qué les pido yo por ahora del análisis? Primero, la descripción de personajes. Aquí tenemos subtítulos que van a la izquierda, letra 11. Personajes, ya, la descripción de los personajes, que esto ya todos lo manejan, principales, secundarios. Les voy a pedir por favor que en la descripción de los personajes
salgan de la descripción solamente física y traten de abordar la descripción psicológica de los personajes, ¿ya? Una descripción total, ¿ya? Tenemos personajes, como les decía, personajes principales, secundarios e incidentales. Luego les pido la descripción de los ambientes físico, psicológico y social, ¿ya? Sabemos que el ambiente se describe por los espacios físicos, psicológicos y sociales. Los mundos literarios, a qué mundo literario va a pertenecer la historia de un oso, y el conflicto, ¿ya? Recuerden que el conflicto son las fuerzas que se oponen, ¿ya? Donde el personaje principal quiere lograr un objetivo y el resto hay algo que lo va a impedir. Disculpen, se me secó la garganta. Ya. Entonces, chiquillos, y luego, ¿no es cierto?, con toda esta información que la sacamos de lo que ya sabemos de la historia, hacemos el análisis final, ¿ya? De momento yo solamente voy a revisar estos elementos de análisis. Para aquellos que no hayan ido a clase o no hayan pasado los mundos literarios o no se acuerden, yo acá, ¿no es cierto?, les tengo información, les escaneé información acerca de los mundos literarios y se los voy a enviar acá tenemos la clasificación, se los voy a enviar a los WhatsApp de cada curso para que todos lo tengan, ¿ya? Los tipos de mundos literarios: mundo realista cotidiano, maravilloso, fantástico, onírico, mítico, utópico, ciencia ficción y realismo mágico, ¿ya? Están escaneados, así es que ahí ensucia el libro, cosas que pasan, que no deberían pasar, pero pasan. Así que ahí yo les mando a los WhatsApp la información y ustedes cualquier cosa que no entiendan me consultan, ¿ya? Para ver los mundos literarios y cómo reconocer la historia de un oso en un mundo literario. Y los conflictos, siempre recuerden, los mundos que se oponen normalmente son asuntos valóricos, ¿no es cierto? Los textos narrativos nos muestran conflictos de índole de la gran lucha, la eterna lucha, el bien contra el mal, la verdad contra la mentira, la lucha, por ejemplo, entre el abusador y el abusado, que tiene que ver con cómo vamos configurando nuestros valores como sociedad, ¿ya? A través de estas historias ficticias que nos ofrece la literatura. Antes de terminar, ¿no es cierto?, con este tutorial, si nos vamos al final de nuestro informe, tenemos después, ¿no es cierto?, el último paso, que es la interpretación. Nos vamos a ir a las fuentes, ¿ya? ¿Qué son las fuentes? Los lugares de donde yo saco la información, ¿ya? Entonces acá me voy a ir a margen perfecto y voy a poner numeración, pero ahora voy a usar números, ¿ya? ¿Y de dónde he sacado información? Bueno, nos vamos a ir, hemos sacado información de Wikipedia para saber quién era Gabriel Osorio, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Seleccionamos la página, la copiamos y la vamos agregando a fuentes. 2. De la historia de un oso, ¿se acuerdan la información para saber de dónde, en qué se había inspirado el autor para hacer esta obra? Bueno, acá tenemos historia de un oso, también en Wikipedia, y copiamos y hacemos lo mismo, vamos poniendo las fuentes, ¿ya? Esto, las fuentes, ¿no es cierto?, también las trabajan harto en historia. Yo creo que ya con el profe Jorge ahí trabajan harto las fuentes. Y luego el otro lugar de donde saqué fuente fue para hacer mi contexto de producción, el diario eldesconcierto.cl, la historia de un oso, el triunfo de la cultura y la memoria histórica en el Chile carente de ambas. Y, ¿no es cierto?, seleccionamos de nuevo hasta el final, copiamos y ponemos la fuente.
Y ahí, ¿no es cierto?, en el caso que sigamos usando fuentes, vamos a seguir, ¿no es cierto?, copiando esa información en nuestro trabajo. ¿Por qué esto es importante, chiquillos? Porque el robo intelectual, como la palabra lo dice, es un robo. Apropiarse del trabajo de otros no es correcto, ¿ya? Como copiar en una prueba, eso es una suerte de robo intelectual. Lo importante, chiquillos, de estos informes es que ustedes vayan desarrollando su pensamiento propio. Ahora, para que lo tengan más claro, siempre a uno le dicen, hoy analiza este texto, interpreta este texto, analizar e interpretar. Lo que estamos trabajando aquí es el mecanismo por el cual hacemos un análisis y una interpretación. Vamos a repasar lo que ya hemos visto en clase. ¿Qué es un análisis? Es tomar el objeto de análisis, que en este caso es la historia de un oso, y separarlo por partes. Ya hicimos la clasificación textual, lo separamos, ¿no es cierto? Y sabemos que es una obra ficticia, que pertenece al mundo literario, ¿no es cierto? Que es un cortometraje animado, que lo creó, ¿no es cierto? Y lo dirigió una persona, ¿no es cierto? En un contexto determinado. Tenemos el resumen para tener toda la información de las partes que componen esta historia, y luego vamos a los elementos de análisis y lo vamos a seguir separando, como separando todas las partes que componen esta historia. Yo les pido que hagan la separación de los personajes, los analicen independientemente, el ambiente, los mundos literarios que representa, en los conflictos que ustedes pueden reconocer en él, para luego hacer el análisis. Y en el análisis es qué me dice la historia. A través de toda esta información yo ya más o menos tengo una visión de lo que me puede contar esta historia, de acuerdo a quién soy yo, a lo que pienso, a lo que creo, a mis valores, a todo lo que yo soy. Recuerden que mientras se apeguen al texto, mientras la información no la inventen y la saquen del texto, no hay una sola respuesta para el análisis. Cada uno de ustedes es único, por lo tanto su análisis es personal. Y luego ya en la interpretación tenemos más libertad, ¿no es cierto?, para decir qué nos quiso decir el autor, porque nos ponemos en esta situación. ¿Los osos se casan y tienen familias y viven en departamentos? No. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay algo que se oculta en esta historia que nosotros debemos ser capaces de descubrir. Y ahí viene la interpretación del texto. ¿Ya? Para el otro tutorial vamos a terminar con estas dos partes, y de momento les pido que vayan ensayando, ¿no es cierto?, vayan haciendo sus informes para que luego finalmente puedan corregir. La historia de un oso es un referente porque cada curso tiene la lectura indicada para este primer mes. Ya, chiquillos, les dejo un abrazo súper grande. Pórtense bien, ayuden en su casa, tengan paciencia, quiéranse mucho, y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Chao.